continuemos con nuestras actividades en esta sexta Convención Internacional de Educación Física, Deporte y Salud Escolar, Chiapas 2021. Y verdaderamente es un placer presentarles esta tarde al ponente que tendremos. Es un ponente de lujo y yo creo que es hijo predilecto de la UILEF de Tuxtla, ¿verdad? El maestro César Simoni Rosas. Él es licenciado en Educación Física. Voy a ponerles por aquí la imagen para que ustedes también puedan leerlo. Voy a compartir. Es licenciado en Educación Física por el Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla. Imparte docencia en la licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla. Entre 2010 y el presente año, ha impartido más de un centenar de ponencias, cursos, talleres en diferentes instituciones formadoras de docentes, supervisiones de educación física y congresos en México y en diferentes países latinoamericanos, relacionados con aprendizaje cooperativo en educación física, juegos cooperativos, actividades físicas cooperativas y actividades ludomotrices. Fruto de todo ese trabajo, ha publicado un par de libros, materiales didácticos y diferentes artículos en revistas especializadas. Es fundador del Grupo de Aprendizaje Cooperativo en México. Pertenece a diferentes grupos académicos dedicados a la investigación en educación física. La ponencia de esta tarde es el sociograma en el aprendizaje cooperativo en educación física. Adelante, maestro César Simoni, tiene usted el tiempo para usted. Maestra Marta, muchísimas gracias por esta presentación. Ya son 4 años consecutivos en la convención que los directivos de la Escuela Normal me hacen el favor de invitarme y aprovecho el espacio precisamente para ello, para agradecer a todo el comité organizador encabezado por el maestro Bernardo, el maestro Isaac y bueno, toda la planta docente, así como los estudiantes y público en general. Voy a compartir pantalla. Nada más le pediría, maestra, si me hace feedback, si se logra ver. Ok, sí. Gracias. Y también comentarles que, espero que la transición de las diapositivas vaya siendo la más adecuada. Pues miren, les comparto que es un trabajo que si bien es cierto, las participaciones que he tenido en el Congreso todas han sido o han versado sobre talleres y un par de conferencias. En esta ocasión, con esta modalidad muy interesante que estamos viviendo y que se ha hecho ya parte de nuestro quehacer cotidiano de los docentes y propiamente también de los estudiantes a la hora de aprender, bueno, es que después de 3 años de ir sistematizando la información del sociograma en diferentes niveles educativos y con todo un marco epistemológico, un marco conceptual, es que les presento ya como concretamente el trabajo de 3 años que he venido aplicando este trabajo. ¿Me pueden decir si cambió la diapositiva? Sí, maestro, sí cambió. Gracias. Gracias. Tenemos es muy poco tiempo, la verdad es que está muy concreta la presentación, pero es con la idea de transmitirles algo muy importante cuando alguien o alguno de ustedes desee la implementación de esta metodología en sus aulas patios con sus alumnos o incluso ir haciendo unas adaptaciones ahora en este año que ya estamos cumpliendo un año de pandemia en México y que nos ha obligado a transitar de modelos totalmente presenciales a algo. En algún momento se habló de algo híbrido, pero en realidad ha sido totalmente un modelo virtual. Tenemos que es el aprendizaje cooperativo, solo como para recordar. Recuerden que la convención ha tenido en todas sus ediciones compañeros nacionales y extranjeros que promueven esta línea. Entonces, solo para recordar darles un poco que es el aprendizaje cooperativo como concepto, lo abordaremos, la integración de los equipos de trabajo, cómo se da o cómo es recomendable, pero también a partir de estas recomendaciones, qué es a lo que nos enfrentamos los docentes, ¿no? Que es el conflicto en la integración de los equipos de trabajo. Después les presentaré el sociograma, que es
cómo se trabaja, y después analizaremos estas ventajas de la aplicación del sociograma en el aprendizaje cooperativo, concluiremos con unas conclusiones y no sé si hay tiempo, pues seguramente no sé si en el chat queden algunas preguntas o si no, ahí están mis datos para que ustedes puedan contactarme. Bien, como concepto, sabemos que el aprendizaje cooperativo es precisamente una metodología. Incluso el doctor Carlos Velázquez Callado propone algo más allá de llamarlo metodología de aprendizaje cooperativo. Él ya le llama el tema copedagógico en educación física. Entonces, entendamos que el aprendizaje cooperativo es una metodología que se basa en el trabajo de pequeños grupos. Generalmente o preferentemente, muchos autores nos dicen que estos grupos deben de ser heterogéneos. En donde los estudiantes deben de trabajar con un alto nivel de responsabilidad en cuanto a su propio aprendizaje, pero también el de sus compañeros, ¿sí? Es decir, hay que asegurarse de que tanto cada uno de los alumnos aprendan, como también asegurarse que el resto de sus compañeros aprendan. Precisamente de aquí se desprende, que no es el momento, pero lo he hecho en otras ediciones, he precisado también las diferencias que pueden existir entre esta metodología de aprendizaje cooperativo, lo que implica obviamente el trabajo en equipo, lo que es el juego cooperativo, lo que es el trabajo cooperativo, cada uno con sus propias características, sus conceptos, su epistemología y obviamente su propia aplicación. ¿Qué pasa en la integración de los equipos de trabajo? Pues precisamente nos recomiendan estos autores que consideremos las situaciones de que sean heterogéneos. Normalmente nos conducen a que tomemos en cuenta la integración a partir de lo que es las situaciones culturales o los contextos culturales, las habilidades y estas destrezas motrices o esta particularidad del desarrollo de habilidades y destrezas motrices de cada uno de los niños, el propio rendimiento académico, las habilidades sociales y agregaría muy probablemente aquí también las propias características de cada uno de los integrantes de un grupo y que posteriormente serán los integrantes de los propios equipos, ¿verdad? Y hablo de las características haciendo énfasis a un tema también que por ahí hemos compartido que tiene que ver con la inclusión desde la misma perspectiva del aprendizaje cooperativo, ¿sí? Es decir, esta diversidad a la que nos enfrentamos tanto como docentes y los propios alumnos, los iguales que conviven en un mismo espacio y que ahora incluso ha sido o continúa siendo esta convivencia y que en algún momento se pensó que las redes sociales nos estaban separando de los otros, bueno, ahora se han vuelto una clave para volvernos a acercar, para podernos mirar, para poder estar en esta sintonía que estamos precisamente desarrollando en este momento. Entonces, esta diversidad que al final en el grupo, si en algún momento se ha considerado que pueda ser un factor de riesgo, se ha comprobado desde aportaciones de Peret Pujolas, por ejemplo, que la propia diversidad es una fortaleza para los propios grupos, para la propia sociedad, ¿no? En ese sentido, también nos recomiendan que preferentemente los equipos siempre queden integrados en pares, ¿no? Y nos indican incluso que el número indicado para que se pudiera desarrollar toda la metodología, todas las interacciones múltiples, los roles, la asignación de tareas, la verificación de las tareas realizadas, es a partir de 4 integrantes. Hay unas propuestas, por ejemplo, de Ángel Pérez Puello, que me parece que algunos de ustedes lo ubican, que él habla de alguna progresión, incluso, ¿no? Empezar la actividad practicando de forma individual, después en parejas, en equipos de 4, equipos de 8, de 16, y muy probablemente al final llegar a integrar la propuesta grupalmente, ¿no? Es decir, inclusive él habla de un montaje que se hace al final, en donde demuestran en su totalidad el grupo lo que ha logrado aprender y obviamente lo muestran, ¿no? Como una aportación o como una demostración grupal de lo aprendido. Sin embargo, apostando también a que existen factores y sobre todo un marco, yo le llamo axiológico de valores y aspectos éticos
que no solo se aplican en la propia aula, en el colegio, en la escuela, sino que esto se deben de practicar incluso, y lo digo así, se practican y se gestionan desde la propia casa, ¿no? Desde casa. Entonces, sí, bueno, nos interesa que los chicos se ayuden mutuamente, que exista una interacción cara a cara, que exista una equidad, que exista una democracia, que exista una igualdad de condiciones en las prácticas, que exista la propia cooperación. Bueno, pues muchas ocasiones partiendo de que hacen estas recomendaciones, nos enfrentamos cuando empezamos a transitar de modelos individuales o competitivos a un modelo con características prosociales, con características mucho más proactivas, como lo es esta metodología del aprendizaje cooperativo, nos enfrentamos a otras situaciones. Observen ustedes cuáles podrían ser. Pues es el conflicto, ¿no? De la propia integración, ¿sí? Los chicos desean, obviamente, e históricamente, hemos hecho algunos estudios donde y que tiene que ver, por supuesto, con el sociograma, nos ha demostrado que nuestros alumnos, si les damos oportunidad o delegamos en ellos arbitrariamente que ellos se agrupen, pues siempre van a buscar normalmente a los amigos. Ellos se van a asegurar de que queden por lo menos con su mejor amigo, si se puede con los que él normalmente convive, juega y pasa la gran parte del día de la escuela con ellos. Bueno, pues lo intentará, ¿verdad? Por eso es que normalmente se delega o se sugiere que la integración de los equipos sea a cargo del profesor, conociendo las características de cada uno de ellos, y esta diversidad le permita realmente la heterogeneidad que nombran los autores, realmente integrar los equipos de esta manera. Pero les digo que más allá de esto, nos enfrentamos a un conflicto con el tema de amigos, con el tema de las propias tareas, ¿no? Si acostumbrados normalmente a un trabajo y que, bueno, parto del hecho y reconozco que hoy hay otros modelos, como el modelo comprensivo, ¿no? De la enseñanza de algunas, de la iniciación deportiva, modelos alternos que nos permiten no solo ir hacia lo que es la individualización o la competición. Lo cierto es que sigo insistiendo que hay una gran práctica y esta me parece que a veces es abundante, centrada en la individualidad y la competición, de tal manera que cuando intentamos integrar equipos de forma heterogénea, pues obviamente se presenta un conflicto en donde los alumnos no quieren trabajar con otros, a menos que no sean sus amigos o a menos que les garanticemos que la tarea a desarrollar en la integración de los equipos les ha correspondido los más hábiles o los que presentan mayor destreza motriz, ¿no? Las propias características, se habla tanto de inclusión en el discurso que en la práctica, al menos yo lo hablo en el contexto de la educación en México, cuesta aún todavía trabajo, creo que estamos como en un proceso aún, no sé hasta dónde los expertos en lo que tiene que ser la educación diversa, esta educación inclusiva, nos pudieran como orientar si realmente o cómo son los niveles de avance. Parto del hecho que siguen existiendo escuelas donde concentran chicos que presentan una discapacidad, ¿no? Y que aunque, pese a que existen instituciones que son abiertas o son inclusivas, pues al interior de la misma escuela excluyen a estos chicos, ¿no? De tal manera que estas características y esta diversidad en muchas ocasiones, y hablando específicamente de aquellos alumnos que presentan una discapacidad, pues muchas veces son vulnerables y son los que menos se seleccionan para integrar los equipos de trabajo. La propia competición, ¿no? Que es como algo con lo que hemos crecido en toda la historia de la educación física en México y un modelo también totalmente individual, ¿no? Y obviamente que no enseñamos a los alumnos a cooperar, ¿no? Y que no los enseñamos incluso desde casa. Por eso es el fracaso de los trabajos en equipo. Cuando los alumnos están en la universidad, están en la prepa, muchos desean trabajar de forma individual porque las experiencias han sido malas, las experiencias han sido pues totalmente desagradables, que trabajan unos cuantos, que existe el efecto polizón, donde algunos se escudan en el trabajo de otros y que no permite obviamente generar experiencias positivas que posterior a ello le permita al alumno una disponibilidad muy amplia para poder trabajar en equipo.
Y bueno, ¿qué tiene que ver con esta parte del conflicto que se presenta? Cuando yo intento en un equipo, en los equipos, integrar al alumno que lleva el mayor rendimiento académico con aquel alumno que es poco sociable, con el alumno que presenta una discapacidad, ya sea auditiva, visual, etcétera, con el alumno más popular, pues seguro que el que tiene mayor rendimiento académico no deseará colaborar y cooperar con el resto de sus compañeros de equipo porque se ve en riesgo de que va a sacar una nota o obtendrá una nota mucho más bajo de lo que él estila, ¿no? Aquel chico que presenta alguna discapacidad, pues se sentirá, inclusive si le tocara con el de mayor rendimiento motor, el de que lleva una competencia motriz o que ha construido o ha edificado una competencia motriz, vamos, muy precisa, con un bagaje, con un historial motriz y con una serie de experiencias amplias, diversas, incluyentes, en donde ha experimentado trayectorias, formas, espacios, tiempos, y que le ha vuelto que lo ha convertido en un alumno con una destreza muy amplia en ciertos actividades motrices o en todo el campo de la motricidad, pues el que tiene una discapacidad o el que presenta un bajo rendimiento motor, un desarrollo motor con otras características, con menos experiencias, más lento, etcétera, pues por supuesto que no querrá estar con él, ¿no? Le representa una amenaza porque seguramente no está a su nivel. De tal manera que, bueno, ya decía yo que como primer punto ellos desean siempre trabajar con sus amigos. Ahorita en lo que vamos a observar más adelante nos vamos a dar cuenta y se los aseguro que normalmente queremos siempre estar por lo menos con uno de nuestros amigos para poder trabajar en equipo, o lo deseamos por lo menos. Los tipos de tareas, estamos acostumbrados a ganar, a terminar primero, ¿sí? Es decir, ellos aseguran, muchos aseguran ganar, ¿no? Están acostumbrados a ganar por sus habilidades y destrezas motrices, por su propia competencia motriz, y esto obviamente no permite que la aceptación de otros niños, de otros alumnos en el equipo. Ya hablaba yo de la propia inclusión, ven como riesgoso las características de otros de sus compañeros, no como una fortaleza. Y esta competencia constante que, si bien es cierto, a veces no se regula por parte del docente, pero tampoco, y mucho menos, por supuesto, se autorregula por parte del propio alumnado, partiendo del hecho de identificar cuándo probablemente se requiera competir, pero en un marco ético, un marco axiológico, un marco de respeto a las normas, a las reglas, al oponente, no sé, a la misma igualdad de condiciones, ¿no? Acostumbrado siempre a esta competencia normalmente, no creo que sea siempre, pero normalmente, porque vamos, la estructura de la sesión así lo indica que es mucho más fácil armar dos equipos y decirles armen sus equipos a que el maestro fuera del horario de clase esté integrando los equipos de forma heterogénea. Y bueno, no saben cooperar, pero no saben cooperar porque no existen estas características de una interdependencia positiva. Es decir, en la propia pandemia en casa no les hemos enseñado esta responsabilidad individual del por qué quedarnos en casa y no salir, ¿no? Y por qué cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. La autorreflexión de equipo, la interacción cara a cara y la interdependencia positiva. Ahora bien, ¿qué es el sociograma? El sociograma también se debe de, o es conocido como es un test sociométrico, ¿sí? Es una técnica de análisis muy precisa que te da datos que normalmente se usan para poner de manifiesto los vínculos sociales que existen entre los integrantes de un grupo, ¿sí? También de manera más simple podríamos comentar que al aplicar esta técnica se obtiene una radiografía, fíjense, esto es bien importante, de estas relaciones múltiples que existen en el grupo, ¿sí? Descubriendo obviamente lazos de influencia y preferencias que existen en el mismo grupo. Ya decía yo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El sociograma entonces es una técnica que se basa en una serie de preguntas. Estas preguntas no están preestablecidas, ¿eh? Creo que lo rico del sociograma es que el docente puede elaborar las preguntas a partir de lo que desee o de la información que desea obtener del grupo, ¿sí? Las respuestas permiten la elaboración de unos gráficos que de manera muy visual nos dan una información sobre las relaciones internas del propio grupo que tienen que ver con las relaciones interpersonales y que es una de las características, obviamente, del
aprendizaje cooperativo, y que lo he dicho muchas veces, no porque nos agrupemos en equipo está garantizado que todo va a funcionar y va a marchar de la forma correcta. Por el contrario, va a haber siempre el conflicto. Yo no quiero trabajar con el que presenta una discapacidad. Yo no quiero trabajar con el que siempre no puede patear el balón, donde le lanzas el balón y no lo puede atrapar, ¿no? Yo quiero garantizar siempre que me va a tocar con los mejores, con los más hábiles, ¿no? El uso del sociograma es en el escenario de la escuela, nos permite a los docentes saber si la información que tiene cada uno de los integrantes del grupo es realmente verdadera o es errónea, ¿no? Nos permite también conocer a aquellos alumnos, de ser el caso, que son rechazados o que presentan alguna dificultad de integración con el grupo. La presencia de alumnos líderes, quienes nos mueven al grupo, o los más populares, que esos nos pueden ayudar para la propia fusión del grupo, porque además el sociograma nos ayuda a esa fusión de grupo. Bueno, yo les pongo un ejemplo en el sociograma de 3 preguntas. ¿A cuál de tus compañeros seleccionarías para realizar un trabajo de la escuela? ¿A cuál de tus compañeros no seleccionarías para realizar un trabajo de la escuela? ¿Quién es tu mejor amigo? Y estos son los resultados. Es una matriz de concentrado de las respuestas, donde en la parte superior se colocan las iniciales de los alumnos del grupo, y verticalmente del lado izquierdo también se vuelven a colocar, si se dan cuenta, KG con KG, AR con AR. Después vemos que KG, ¿a quién seleccionó para poder trabajar? La primera pregunta es, ¿a cuál de tus compañeros seleccionarías para realizar un trabajo de la escuela? Entonces vamos haciendo esta matriz de concentrado y vemos, por ejemplo, por decirlo así, KG fue seleccionado 3 veces por A, B, MC y DG, tiene un total de 3. AR fue seleccionado por KG, que es nada más 1. SH es seleccionado por AHKX y tiene 2. Aquí tenemos como el concentrado ya muy propio de lo que existió en la matriz, es como un concentrado general, y vemos que el que tuvo mayor incidencia, el que fue mayormente seleccionado por sus compañeros, porque además es un grupo muy pequeño, fue KG con 3, que equivale al 15% del total. Aún, este ejemplo es muy interesante, ¿eh? No se ve un dominio predominante de un grupo en especial. Pareciera que hay, es un grupo complejo incluso, ¿no? Porque no se ve la tendencia de que existe un alumno líder. Digo, 3 contra 2, 2 alumnos que tienen 2 y todos los demás 1, bueno, pues no es gran diferencia, ¿no? Pero también habría que observar los que tienen 0 y por qué tienen 0, ¿no? De tal manera que este es otro gráfico que te permite, obviamente, crear esta interdependencia, ¿no? Para saber quién seleccionó a quién y por qué lo seleccionaron. Y verificar inclusive cuál es el mejor amigo. Y a lo mejor coincide que ha seleccionado a ese porque es su mejor amigo, ¿eh? No porque realmente desea hacer el trabajo de la escuela con él. Estas son las líneas, en realidad lo que representan voy a regresarme, estas líneas punteadas de colores son su descripción gráfica. Y bueno, ahora pasaríamos al punto 5. Dice, otro fin de la aplicación del sociograma a un grupo en la escuela es ayudar a mejorar su rendimiento académico. En este caso también puede ser motor, que permita al docente poner a los alumnos que llevan a cabo dentro del grupo en el currículum oculto, tomar conciencia sobre situaciones que pueden perjudicar o pueden dañar a los alumnos para efectuar las tareas en un ambiente que todos deseamos que sea favorable del aprendizaje. Para determinar las relaciones interpersonales que existen en el grupo de análisis, se ha utilizado el sociograma acerca de las manifestaciones de atracción o rechazo de los integrantes del grupo, determinando la posición de cada uno de ellos en relación al grupo, ¿sí? Finalmente, en las conclusiones, podría decirles que el sociograma es un instrumento valioso que permite obtener información para una mejor integración de los equipos de trabajo en el aprendizaje cooperativo. El sociograma ayuda a determinar las relaciones interpersonales que existen en el grupo. La aplicación del sociograma ayuda a mejorar el rendimiento académico de los alumnos, ya que se erradican situaciones que afectan un buen ambiente de aprendizaje. El sociograma permite al docente tomar decisiones correctas a la hora de integrar equipos de trabajo de alto rendimiento. Queridos público que me escucha, les agradezco
quise ajustarme a los tiempos porque sé que hay más actividades y la verdad es que si uno empieza a atrasarse, pues obviamente afectamos a los demás. Fue un poquito rápido, pero es un trabajo de 3 años que lo he mostrado en 20 minutos con la idea de decirles que el sociograma les va a permitir una mejor toma de decisiones a la hora de integrar los equipos de trabajo de forma heterogénea como lo marcan grandes autores. Maestra Marta. Sí, maestro César, gracias por ajustarse a este tiempo, ¿verdad? Y lamentamos mucho que no se pudo extender usted más. Solamente una pregunta. ¿Este sociograma se puede aplicar en este tiempo en que estamos, en esta manera como estamos dando clases, que estamos, no nos conocemos con los alumnos desde el semestre pasado, ¿verdad? Nunca nos hemos visto de manera presencial. Entonces, ¿cómo aplicar este sociograma con un grupo que no se conoce, con un grupo que entre ellos, pues no hay más relación que las horas de clase en internet? Sí, maestra, bien lo acaba de comentar usted y creo que en la propia charla que fue a una gran velocidad, podría comentarles que precisamente todos estos elementos muy importantes que distinguen al aprendizaje cooperativo como es la interdependencia simultánea positiva, como la interacción cara a cara, la responsabilidad individual, las relaciones sociales o prosociales y la propia autorreflexión de grupo, obviamente no solo se da en el colegio, no se da en la escuela. Habría que practicar ahora estas situaciones en la propia casa, con los propios integrantes de la casa. Ponía un ejemplo, ¿no? ¿Cómo le pedimos a estas generaciones que se queden en casa cuando observamos que los propios padres, independientemente y amén de que hay situaciones y hubo una etapa de la pandemia donde nos teníamos que quedar en casa, después ya no se pudo por obvias razones económicas, pero no, en ningún momento se tuvo esta control. Entonces el sociograma se puede aplicar en este mismo contexto, sobre todo partiendo del hecho, como bien dice usted, de que no hay, los alumnos que entraron en primer semestre, pues llevamos prácticamente, vamos para 2 semestres que no los conocemos, que no sabemos de estas características y que ellos mismos obviamente no se conocen. Esto puede ser una posibilidad de saber por lo menos la percepción que se tienen entre ellos a partir de la utilización del sociograma y ver qué refleja y qué resultados tiene para el docente para una mejor toma de decisiones. Gracias, maestro. Bueno, pues seguramente este reconocimiento se lo harán llegar a usted también. Solamente quiero dar lectura rápidamente, ¿verdad? La Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, Pedro Reynoso Sunagenin, de Tuxtla Gutiérrez, le otorga el presente reconocimiento a César Simón y Rosas por su participación en la 6ª Convención Internacional de Educación Física, Deporte y Salud Escolar, Chiapas 2021. En su edición virtual con la ponencia El sociograma en el aprendizaje cooperativo en educación física, marzo 6 de 2021, signado por el maestro Bernardo Emanuel Coutinho Trujillo, director de la INLEP Tuxtla y presidente de la convención, y el maestro Isaac Castillo Hernández, coordinador general de la convención. Agradecemos muchísimo su participación, maestro Simoni, y ojalá que tengamos oportunidad nuevamente de estarle escuchando. Muchas gracias, maestra Marta. Gracias, alumnos, estudiantes, público en general. Gracias. Continuamos con la siguiente ponencia. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Es para mí un honor en esta tarde, siguiendo con las actividades de la convención, presentar al maestro Hermilo Ramiro Flores Valencia. Él es licenciado en Educación Física de la ESEF Ciudad de México, maestrante en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Educación Física. Tiene una especialidad en deporte para discapacitados de la Universidad de Leipzig, República Federal Alemana. Tiene un curso de educación especial, marcos de integración y métodos de trabajo en Jerusalén. Tiene un diplomado en psicomotricidad en la Universidad Iberoamérica. Tiene un diplomado en atención del adulto mayor y personas con discapacidad APAC.
un diplomado en diseños de ambiente de aprendizaje en el aula por el Tecnológico de Monterrey, un diplomado en igualdad y no discriminación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es autor del libro Educación Física y Discapacidad Motriz y es profesor en la Escuela Superior de Educación Física, impartiendo las asignaturas Niños y Adolescentes en Situaciones de Riesgo y Necesidades Educativas Especiales. Esta tarde nos va a dar una ponencia que se llama Salud Escolar, un tema pendiente de la educación física en población con discapacidad. Pues le cedo la palabra al maestro Hermilo. Es un honor estar acompañándolo en esta ponencia. Abra su micrófono, maestro. Listo, ya está. Buenas tardes. Gracias por esta invitación que me hacen. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que es algo que en lo personal me llama la atención ya desde hace algún tiempo, que tiene que ver con atender a personas que viven con discapacidad. Cuando escuchamos hablar de personas con discapacidad, el asunto es pensar que todas las personas que viven con alguna discapacidad acceden a los servicios de educación básica. Y ahí el problema. Cuando hablamos de qué beneficios o qué aportaciones da la escuela a personas con discapacidad, el problema sale a la luz. Se estima que más de 100 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad y esa cifra aproximadamente equivale al 15% de la población mundial. El número de personas con discapacidad está aumentando por envejecimiento, por el aumento de la prevalencia en enfermedades crónicas. Esto no lo dice la OMS. Pero ahora, la realidad es que pocos países prestan servicios adecuados y de calidad a las personas con discapacidad. Cuando yo escucho hablar de educación física y sus beneficios, siempre me cuestiono si realmente toda la población es beneficiada por estos servicios. De acuerdo al artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconoce el derecho a gozar, ojo, de salud, de educación, de un trabajo, de una vivienda sin discriminación. Pero, ¿qué nos va arrojando todo esto? Que en México tenemos 7.7 millones de personas que viven con discapacidad. Ojo, eso nos dice la encuesta nacional sobre discapacidad de el INEGI. Estadísticas no gubernamentales hablan de un aproximado de 10 millones de personas, de 10 a 12 millones de personas que viven con discapacidad. Y nos dicen que de cada 100 personas, 51 son adultos mayores. Y la pregunta surge en el aire. ¿Los beneficios que aportamos desde la escuela llegan a todos los usuarios que viven con discapacidad? No. Cuando hablamos de salud escolar, nos hablan que son acciones, estrategias y políticas que buscan el desarrollo físico, mental, psicosocial de la población en edad escolar. La pregunta es, si estamos hablando que en nuestro país hay más o menos estadísticamente 7.7 millones oficialmente, pero en la informalidad se habla que hay más de 12 millones de personas y de los cuales no todos acceden a la educación, pues estamos en un problema muy grande. El principal problema es que todo lo que hablamos de beneficios, de todo lo que hablamos de intervención de personas con discapacidad, no están siendo beneficiadas de estos factores. Todo lo que se habla desde el plato del buen comer, desde lo que se habla de la activación física, del desarrollo psicomotor, del eje la competencia motriz en sus diferentes ámbitos, pues estará relegado solamente para aquellos no, yo voy a entrar a hacer pueden
entrar solamente para aquellos que acceden El al masaje sistema es de educativo. cuerpo completo. No es espalda y piernas. Ok, si alguien me ayuda apagando su micrófono. A todos los masajes que yo he ido, nunca me dicen, ¿de cuerpo completo o de yo masaje quiero relajante? Y el Me masaje espero, relajante incluye maestra desde Beatriz, o el pelo seguimos. que me ¿Hay hacen alguien con el aquí micrófono encendido? y todo acá. Bien, pues vamos a seguir. La OMS establece 4 grandes pilares, que habla de políticas de salud escolar, que suena muy interesante, políticas de salud escolar, servicios de salud basados en la escuela, es decir, que en las escuelas deberían ser ejes rectores para poder llevar todos estos servicios de salud bucal, visual, de educación física. Pero, ¿qué pasa cuando el tema de atender a poblaciones que viven con discapacidad en comunidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, el Estado de México, el Estado de Morelos, que ha reconocido que no cuenta con maestros de educación física en atención a personas que viven con discapacidad, o el Estado de Morelos, vecino de la Ciudad de México, que tampoco cuenta con servicios de educación física en educación especial? Entonces, todo lo que se habla de la salud basada en la educación viene a quedar en el aire. Y las cifras siguen saliendo. Las escuelas deberían ser promotoras, las escuelas deberían ser promotoras de estos servicios de educación. ¿Pero qué creen? Desde hace más de 30 años, la Organización Panamericana de la Salud realiza gestiones e intervenciones en los centros escolares. Y México es por primera vez que participa en esta encuesta. Fíjense, promotora de la salud, y es en el 2019 cuando se da pie para que México ingrese gente de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, a hablar de factores que tienen que ver con la salud. Y bueno, otro tema que sale a la luz es cuando hablamos de temas de poblaciones con discapacidad, la realidad. Hay exclusión. Tenemos dentro de esta población un gran porcentaje de mujeres, y si son mujeres con discapacidad, tenemos problemas. Hablar de los beneficios de la salud escolar es hablar de un sueño que en México no se ha hecho realidad. Ok, tenemos un problema en cuanto a... Se habla de poblaciones vulnerables. Lo que nosotros podemos decir es que no hay poblaciones vulnerables. Hay poblaciones vulneradas en sus derechos. Poblaciones históricamente vulneradas, ojo, y no vulnerables, que hay cierta gente, cierto sector que toma decisiones que ha dejado de lado a esta población. Y de ahí surgen nuevamente las preguntas. La mayoría de las personas no llegan a completar sus estudios primarios o secundarios ni a adquirir las competencias básicas de alfabetización de acuerdo a lo que nos dice la UNESCO en el 2019. Yo les pregunto a las personas que me están escuchando, ¿cuál es la formación que tenemos los docentes de educación física para poder atender a personas o a poblaciones que viven con discapacidad? Llámese a través de la educación física, el deporte escolar y todos los variantes o todas las variantes que tenemos como estrategias dentro de la educación física. Y seguimos. Según reportes de la Secretaría de Educación Pública, la cobertura de profesores de educación física es más o menos del 60%. En las estrategias por una educación física de calidad, en donde se hizo un estudio, reportan que a nivel nacional solo hay una cobertura de 60% de maestros de educación física. Hay un 40%
de población que no está siendo beneficiada. Y quiero hacer la siguiente aclaración. Cuando se habla de un 60%, no se sabe al 100% si el maestro que da educación física es el maestro de grupo o un especialista en el campo del movimiento. Y las preguntas surgen. Si esto pasa en la regularidad, ¿qué pasará con aquellas escuelas de educación especial? Morelos, Hidalgo no cuentan con la figura profesor de educación física en educación especial. En algún momento en Baja California preguntaba, Baja California Norte como tal, tampoco contaban con el servicio de maestros de educación física en educación especial. Pero ¿qué requerimos, compañeros, compañeras, para llevar este beneficio a la población? Conocer de anatomía, de fisiología, de patología y, por supuesto, de adecuaciones curriculares, de adecuaciones de acceso. Yo no estoy hablando todavía de inclusión. Yo estoy hablando de atender a poblaciones que viven con algún tipo de discapacidad. Poblaciones que viven con algún tipo de discapacidad y que no están siendo atendidas. ¿Qué pasa en la comunidad o en la región donde te desenvuelves? El tema de salud escolar y sus beneficios nunca llegarán a poblaciones que viven con discapacidad en algunos estados. Y si llega a la capital, nunca llegará a ciertas regiones que tú y yo conocemos e identificamos. De ahí que cuando hablamos de todo lo que la educación física aporta, pues solamente será para algunos, un 60% de la población que asiste a escuelas y que cuenta con maestro, porque un 40% nunca tendrá esos beneficios. Y si de ese 60% le descuentas a la población que no es personal calificado y que llegó ahí por un puesto político o que llegó ahí porque alguien lo recomendó o le vendió una plaza y está ocupando un área que no está siendo capacitado o que no es capacitado para atender esta población, compañeros, el tema se agudiza y lo peor, se incrementa. Porque en lugar de ayudar, vamos a perjudicar. Atender a personas que viven con algún tipo de discapacidad requiere capacitación, requiere formación, requiere entender procesos pedagógicos, requiere conocer procesos didácticos y no solo eso, requiere práctica. La buena voluntad mata y esa buena voluntad en algunos estados no la han reconocido y tampoco les interesa a la población que vive con discapacidad. Todavía no hablo yo de inclusión, ni hablo de que el alumno regular participe con los niños que viven con alguna discapacidad visual, intelectual, motriz, auditiva, trastorno del espectro autista, entre otros. De ahí que la formación de maestros, a pesar de que es nacional y a pesar de que se juntan grupos de especialistas a proponer contenidos, hoy por hoy sigue teniendo sus carencias. Hablar de temas de discapacidad requiere que todas las escuelas formadoras de maestros envíen a sus practicantes, a sus estudiantes, a realizar prácticas en atención a personas que viven con discapacidad. Yo te pregunto, maestro, te pregunto, maestra, persona que me escuchas, ¿has tenido o te han enviado a un centro de educación especial? ¿Has tenido o has experimentado la práctica de un niño que vive con discapacidad en un grupo regular? La realidad y lo que nos reflejan las respuestas de muchos compañeros es que no. El tema de la intervención y de la práctica queda de lado porque no hay escuelas de educación especial, porque las escuelas que hay quedan retiradas de las escuelas normales y los maestros que participan en las prácticas de observación y práctica docente no tienen acceso a estas escuelas o porque la única escuela que está queda en una comunidad alejada de donde están los maestros practicantes. De ahí que tenemos un dato y un tema pendiente en esta cobertura. Pero bueno, solamente quiero terminar casi diciendo que un ejemplo aquí fue que tiene que ver con temas de política. Las buenas voluntades son buenas, pero la experiencia nos dice que en el año 2000, en México, en la Ciudad de México, alguien afortunadamente determinó que un grupo de egresados de la Escuela Superior de Educación Física tenía que atender a todas las escuelas de educación especial de Ciudad de México.
Entre 70 y 80 profesores recién egresados en el año 2000 se asignaron directamente a los centros de educación especial que tenemos en Ciudad de México. Cabe resaltar que hay más de 300 instituciones privadas que atienden a poblaciones con discapacidad y que requieren mano de obra calificada, estoy hablando laboralmente, para atender a población con discapacidad. De ahí que no solo se trata de buena voluntad, se trata de hacer valer el derecho de cualquier ciudadano mexicano que vive con discapacidad a tener acceso a los servicios de educación física en atención a poblaciones que viven con discapacidad. Es lamentable que las coberturas que se tienen en las escuelas formadoras no accedan los estudiantes, los practicantes, a la población que vive con discapacidad. En sexto semestre, en la Escuela Superior de Educación Física, todos los estudiantes son enviados a escuelas de educación especial de manera obligada. Es parte de su formación y la intención es que en un semestre aborden esta población. Tengo que decirlo, la Universidad de Puerto Rico en Bayamón tiene una licenciatura en Educación Física Adaptada, la cual dura 4 años. Repito, Puerto Rico tiene una licenciatura de 4 años en Educación Física Adaptada. En las escuelas normales en nuestro país se imparte la asignatura un semestre. En el plan de estudios 2018 de las licenciaturas se logró meter una materia que era optativa, que era Educación Física en Atención a Poblaciones con Discapacidad por 3 años, que es optativa, un curso de educación inclusiva, lo que nos indica que, ¿qué está pasando en los otros estados, compañeros? Si en algunos lugares o en las capitales solamente se atiende a esta población, ¿qué pasa en tu comunidad? ¿Qué pasa con las poblaciones que históricamente han sido relegadas y marginadas? Gracias por este tiempo. La verdad que creo que fue breve y concreto en esta participación. Maestra Beatriz. Pues muchas gracias, maestro. A ver si me permite Déjeme salir. compartir. Pues, a nombre de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, Pedro Reynol Osuna Geni, de Tuxtla Gutiérrez, le hace entrega de este reconocimiento Muchas gracias, maestra. al maestro Hermilo Ramiro Flores Valencia por su participación en la 6ª Convención Internacional de Educación Física, Deporte y Salud Escolar, Chiapas 2021, en su edición virtual, con la ponencia Salud Escolar, un tema pendiente de la educación física en población con discapacidad, marzo 2021. Pues es un placer, maestro, haber estado compartiendo con usted. Ya había tenido el honor de estar en una presentación de usted y pues como siempre, un placer escucharlo. Muchas gracias, maestra. Y bueno, también reconocer que la Escuela Normal en Chiapas cuenta con su maestría en inclusión y sé que están haciendo trabajos interesantes en favor de la diversidad. Aprovecho como para mencionarlo a la gente que no sea de Chiapas, que se acerquen al sureste de nuestro país, que también hay gente que está trabajando y el mejor ejemplo es esta convención y por supuesto el trabajo que están haciendo en temas de inclusión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro Hermilo. Un abrazo. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.